Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga en este día. Y pues esta enseñanza, espero en Dios, como decía Jorge al principio, es un recordatorio. Yo creo que todos hemos estado escuchando la palabra de Dios y bueno, Dios es un Dios que repite y repite las cosas porque luego se nos olvida, ¿verdad? Así de que esta enseñanza le puse por título Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a hacer una oración y luego pueden tomar sus asientos, ¿sí? Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Padre. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia y por tu compasión. Gracias, Señor, porque, Señor, no somos dignos de nada, pero en tu misericordia, Señor, sé que tú recibes, Señor, nuestro canto, nuestra adoración, nuestro corazón. Tú te agradas, Señor. Tú te agradas de nosotros, no por nosotros, sino por Jesucristo que vive en nosotros. Gracias, amado Dios, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y caiga en buena tierra. Que la atesoremos y que la guardemos, la pongamos por obra en nuestras vidas. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios. En el capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Les doy las gracias a todos por sus oraciones, por nosotros. Les pido que sigan orando porque no es fácil todo esto, ¿verdad? Hoy tenemos un mes sin nuestro pastor. Y solamente Dios es el que nos da la fuerza. Dice así, hermanos, segunda epístola de los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Dice aquí el apóstol Pablo, así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, y podemos regresar un poquito ahí en el capítulo 6, versículo del 14 al 18, vamos a leerlo. Y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si realmente Él es nuestro Padre, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que separarnos completamente, hermanos, de las tinieblas, ¿sí? Tenemos que separarnos de las tinieblas. No convivir con las tinieblas, no convivir con aquellos que no quieren nada con Cristo. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y a veces en la oficina, en la empresa donde se desenvuelven, a veces los invitan que la carnita asada o que una cenita allá o acá. Y digo, no vamos a encajonarnos, pero si tú vas a hacer luz en ese lugar, ve, pero que seas luz.
Pídele a Dios que te ayude para que cuando estés con esas personas puedas reflejar la luz. Que te dé la oportunidad el Señor de hablarles de la palabra del Señor. Que no vayas a hacer lo mismo que hacen ellos. Dice la palabra del Señor que ellos se conviertan a ti, no tú te conviertas a ellos. Hay muchas tinieblas ya. Está viniendo unas tinieblas tremendas sobre esta tierra. Cada día están peor las cosas. Hay mucha maldad, mucho pecado, ¿sí? Las mujeres matando a sus bebés en el vientre, mucho homosexualismo. Y no puede uno decir nada porque pues, te llevan a la cárcel, ¿no? Entonces, hermanos, ya es tiempo que la luz de nosotros como hijos de Dios se empiece a ver, se empiece a reflejar. Porque si nos volvemos igual que los demás, ¿a dónde está la luz? Porque dice el Señor que somos la luz del mundo y que somos la sal también. ¿Y a dónde está la luz y a dónde está esa sal? Entonces aquí lo que estamos viendo dice, primeramente, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? No te unas en yugo desigual, ya sea en matrimonio o ya sea en negocios, cualquiera que sea, dice el Señor, no te unas con yugo desigual. O eres cristiano o eres incrédulo, ¿sí? Nosotros no, o sea, el Señor no nos ve a la mitad, ¿no? Yo soy de aquí y de aquí, no. O somos o no somos. Por eso dice el Señor, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. Ya nos perdonó el Señor. Somos justos, ¿sí? Y dice que tenemos que ver con la injusticia. Nada. Dice que comunió la luz con las tinieblas. No podemos estar en medio de las tinieblas, o sea, no puede ser posible. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, a veces por la familia o para no quedar mal con la gente que nos cae bien, nos invitan, ¿verdad? Que el tamalito que ya dedicaron a la figura, a la estatua aquella, y pues por no decirle nada a mamá, para que no se vaya a sentir, pues nos comemos los tamalitos, ¿verdad? O estamos ahí con ellos participando en cosas que a Dios abomina. Dios abomina totalmente la idolatría, o que le comparemos a una cosa hecha de mano del hombre, que lo comparemos y digamos que Él es Dios. Eso es algo tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. O somos o no somos. Tenemos que ser radicales. No permite el Señor medias tintas por ahí, dice, ¿no? Entonces dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Somos el templo de Dios. Hermanos, que no se nos olvide eso. Si realmente nos hemos arrepentido de corazón, le hemos pedido al Señor que viva en nuestra vida, el Señor ya habita en nosotros. ¿Sí? Ya Él ya está aquí dentro de nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Y dice, como Dios dijo, habitaré, dice, y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Si realmente somos hijos de Dios, Él está habitando. Habitar es vivir. No nada más un ratito, sino habitando siempre. Tú habitas tu casa, tú vives ahí siempre. No estás un ratito. Bueno, cuando vas al súper o vas a trabajar, ¿verdad? Pero regresas, es tu casa. ¿Sí? Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos. Es una orden. Salid. Salid, dice el Señor. No te quedes ahí, no te quedes a convivir, no te quedes a hacer lo que ellos hacen. Salid de en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dice, y yo recibiré. Y entonces dice, seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que
lo invocamos, Padre eterno, Padre misericordioso. Si estamos realmente obedeciendo lo que nos dice, es nuestro Padre. Pero si no estamos obedeciéndolo, no es nuestro Padre. Sí, no es nuestro Padre. Aunque tú le digas Padre, no es tu Padre. Si tú andas todavía haciendo cosas que al Señor le desagradan. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿qué quiere Dios en nuestra vida? Una exclusividad, un apartamiento para Él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros, hermanos. Toda su vida la dio para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Imagínense nada más morir por nosotros para que luego le demos la espalda o andemos acá en otras cosas que Dios aborrece. Vayan a Deuteronomio 4:24, vamos a ver qué nos dice ahí el Señor. Deuteronomio 4:24. ¿Lo tienen? Dice, porque Jehová tu Dios, dice, es fuego consumidor. ¿Y qué más dice? Dios celoso. No los celos como nosotros a veces tenemos, ¿no? Dios no tiene ese tipo de celos carnales, sino que Dios es puro, es santo, nos ama con tanto amor, nos ha amado con tanto amor, ¿sí? Que imagínense ver a sus hijos yéndose por otro camino, yéndose atrás de los ídolos o haciendo cosas que a Él le desagradan. No le agrada al Señor, dice que Él es Dios celoso y es fuego consumidor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con la vida que estamos llevando, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo que teniendo tales promesas nos limpiemos de toda contaminación, ¿sí? De carne y de espíritu, ya que somos el templo del Dios viviente. Vamos otra vez, por favor, estábamos volviendo a 2 Corintios. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación, dice, de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo voy a perfeccionar mi santidad? Cuando yo tengo temor a Dios. Cuando yo no tengo temor a Dios, pues puedo pecar o irme y allá, hacer acá. ¿Por qué? Porque no tengo temor a Dios. Pero si hay el temor de Dios en mi corazón, porque sé que Dios me está viendo en todo lugar, en todo momento, que no hay un lugar donde yo me pueda esconder, entonces hay en mí ese temor de saber que Dios me está viendo. Por eso aquí la palabra dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De esa manera se perfecciona la santidad. Si no hay temor de Dios en nuestro corazón, hermanos, pues a lo mejor somos santos un ratito y luego ya nos salimos de ahí, ya no somos santos. ¿Sí? Pero en el temor de Dios es donde se perfecciona la santidad. ¿Sí? Vamos a Pedro, primero lo leyó Jorge al principio, creo esta cita. Primera epístola de Pedro 4. No creo que leyó otra. Primera de Pedro 4, ¿lo tienen? Vamos a leer del 1 al 5. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado, o sea, Jesucristo. Dice, ¿para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no vamos a vivir conforme mamá, papá quiere, el esposo, el hijo, la tía. No. Yo voy a vivir conforme la voluntad de Dios, y su voluntad está escrita en la palabra de Dios en la Biblia. Dice, baste ya el tiempo pasado,
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí andábamos. Si no en todas estas cosas, cuando menos en uno o dos sí andábamos, y en otras que no aparecen aquí en estos versículos. Ahí andábamos. Por eso dice el Señor, baste ya, ya te ensuciaste, ya te embarraste, ya. Y ahora ya te he limpiado con mi sangre bendita, te he perdonado. Ahora quiero que vivas para mí, que me honres, que me glorifiques, que me obedezcas. ¿Sí? Dice el 4, a estos dice les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Sí, es cierto, a veces su misma familia se va, ay, ¿tú qué tienes? ¿No? ¿Qué te pasa? O, mira nada más, ya te crees muy santo, ya te crees muy santa, ya no quieres tomarte la copita aquí en la casa con nosotros. O sea, tantas cosas. En el trabajo, ahí viene el santurrón, ahí viene el comandante, ¿cómo le decían? El pastor comandante. Y puras burlas de los incrédulos. Pero el nombre de Dios, en el mundo espiritual, el Señor es glorificado. El Señor es exaltado. Así que no dejemos guiarnos por lo que dice la gente, ¿sí? Porque ellos, dice el 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No es miedo, hermanos. No es miedo tener temor a Dios. No es miedo de, ay, Señor, me vas a golpear, me vas a dar con el mazo. No es miedo. El temor a Dios, hermanos, es honrarlo, exaltarlo, obedecerlo, reverenciarlo, adorarlo, reconocerle como el único Dios que existe. Eso es temer a Dios, tener el temor de Dios en nuestro corazón. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Es el temor a Jehová, dice, es aborrecer el mal. Si yo tengo temor a Dios, tengo que aborrecer el pecado, aborrecer el mal, ¿sí? Que no haya en nosotros arrogancia, que no haya en nosotros orgullo, vanidades, cosas que desagradan al Señor, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere. El temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal. Lo que Dios aborrece, nosotros tenemos que aborrecerlo también, hermano. Lo tenemos que aborrecer, porque si Dios lo aborrece, también nosotros como sus hijos tenemos que aborrecerlo. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 1. Estoy en otro lugar. Primera de Pedro 1, voy a leer del versículo 13 al 17. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ahora sí que amárrate bien la palabra de Dios, ¿sí? Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lo hacíamos por ignorantes, porque no conocíamos a Dios,
porque así vimos que hicieron los demás y así hacíamos nosotros también. Pero ahora ya no hay ignorancia, hermanos. Ahora ya no estamos ignorantes, estamos escuchando, estamos leyendo la palabra, somos hijos de Dios, no hay ignorancia, ¿sí? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, dice. En toda, no solamente en una o dos cosas, sino en toda vuestra manera de vivir. Siempre debemos de exaltar al Señor, siempre debemos conducirnos como el mismo Cristo, ¿sí? Se conducía cuando estaba aquí en la tierra. Tenemos que seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, ¿sí? Dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, ¿sí? Vuelve otra vez, el temor a Dios, el temor de Dios. ¿Sí? Conducíos en temor todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? No nada más cuando estamos de buenas o cuando nos ha ido bien, o cuando, todo el tiempo, dice, de vuestra peregrinación. Sí saben, hermanos, que estamos aquí un tiempo, ¿verdad? Solamente en esta tierra estamos un tiempo. Unos antes, otros después, pero nuestra ciudadanía está allá en el cielo. Y quiero que lo vean para que lo recuerden. Filipenses 3. Filipenses 3:20. Aquí no es nuestra ciudadanía, hermanos. Aquí no. Imagínense vivir aquí en esta tierra con tanta cosa que hay. No. ¿A quién le gustaría vivir eternamente aquí? 3:20 dice, más nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y el 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? No, aquí dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y primera de Pedro, voy a regresar otra vez ahí, primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego, dice, como extranjeros y peregrinos. Sí saben, ¿verdad?, que es un extranjero. Que tú llegas a un país que no es México y eres un extranjero. ¿Y qué pasa? Pues te tienes que salir tarde que temprano de ese lugar, ¿no? Porque no es tu ciudad, tu nacionalidad. ¿Sí? Los peregrinos, ¿qué hacen los peregrinos? Caminan, ¿verdad?, por ciertos lugares, llegan a otro lugar, pero siguen caminando. No se quedan ahí estancados en un lugar. Así somos nosotros, ¿sí? Somos extranjeros y peregrinos. Por eso dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, o sea, detente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Acuérdate que no eres de aquí. Acuérdate que un tiempecito vas a estar aquí en la tierra, pero tu eternidad va a estar allá en el cielo. Entonces, ¿qué dice? Abstente de los deseos carnales, ¿sí? Y vayan a primera carta a los Tesalonicenses, por favor. Primera carta, vamos a traerlo con los libros. Primera de Tesalonicenses 4, y voy a leer el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Sí? Aquí están las instrucciones que se nos ha dado. ¿Sí? Dice, pues la voluntad de Dios
es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos, ¿sí? Dice que os apartéis de fornicación. Esta palabra, o puedo decir, se deriva también la palabra pornografía. De la palabra fornicación se deriva la palabra pornografía. ¿Cuántos? Espero que no, hermanos. Espero que no. Y si lo estás haciendo, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y dile que te saque de esa oscuridad. Porque si tú eres uno de esos que ven pornografía, estás tremendamente ofendiendo a Dios. ¿Sí? Es una como fornicación, es un vocablo, es una secuencia, o no sé exactamente la palabra, pero de ahí se deriva la palabra pornografía. Y muchos es como un alcohólico. Pero ¿no tiene Dios poder para sacar a un alcohólico del alcoholismo, de la drogadicción? Si tú tienes ese problema en tu casa, en tu vida, pídele al Señor para que te haga libre. Porque si ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios, ya eres templo del Espíritu Santo, entonces no puede estar habitando el Espíritu Santo en ti y estar viendo pornografía. Simplemente no es posible. Así que no digas que no puedes dejar eso. Tengamos mucho cuidado. Dice el versículo 4. Que cada uno, dice, de vosotros sepa tener su propia esposa, dice, en santidad y honor. O sea, no la prostituyas a tu esposa. Porque ella es una mujer, si es cristiana, y espero que sí, ella es una mujer de Dios, ¿sí? Y Dios sabe cómo la estás tratando. Y a veces los hombres quieren prostituir a sus esposas, tratarlas como prostitutas y hacer con ellas como se les da la gana, porque dicen, no, pues es que su cuerpo es mío y yo puedo hacer con ella lo que a mí me gusta. Cuidado, hermanos, mucho cuidado con esto, ¿sí? Dice, por eso dice aquí, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos ha llamado, a ser santos, ¿sí? Dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Si tú desechas lo que estás escuchando, lo que dice la palabra de Dios, no estás desechando a la mujer que te lo está leyendo ahorita. No estás desechando a Pablo, ¿verdad? Que lo usó el Espíritu Santo para escribir esto. No, estás desechando a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, mucho cuidado con todo esto. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos? Dios. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos? ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos en este mundo? Deuteronomio 13, por favor. La lengua la traba. Deuteronomio 13. Versículo 4. 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En pos, o sea, en búsqueda, anhelando su presencia, ¿sí? Es en pos de Jehová, dice vuestro Dios, andaréis. Y dice, a él temeréis. No vas a temer al esposo, no vas a temer al papá, a la abuelita. No, ten temor a Dios, ten temor a Dios. Dice, guardaréis también sus mandamientos. Guardarlos es hacerlos, vivir lo que Dios manda en su palabra y escuchar su voz. Si hemos leído ahí en Juan 10, habla del pastor que habla a sus ovejas y las ovejas oyen su voz y lo siguen.
Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Dice, y a Él serviréis. No a tu carnalidad, no a las cosas que a ti te gustan, sino a Dios. Señor, quiero servirte. Soy tuyo, soy tu esclavo por amor, Señor. ¿Dónde puedo servirte? ¿De qué manera puedo servirte? Pues primeramente siendo luz en tu casa, testimonio en tu casa, con tus vecinos, con tu familia, en tu trabajo, en la escuela donde te desempeñas. Háblales de la palabra del Señor, que vean la gloria de Dios en tu vida. A veces ni necesitamos hablar tanto, simplemente la gente ve algo diferente en un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. ¿Sí? Dice, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. A Él, no al hombre, a Cristo. Seguir sus pisadas. Para eso nos dejó el Señor, para seguir sus pisadas, para ser testimonio de que somos sus hijos y que hacemos lo que Dios nos manda que hagamos. ¿Sí? Proverbios, yo estoy terminando. Proverbios 1:7. Ese se lo saben de memoria, todos se lo saben. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, dice, de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero si nosotros somos sabios, ¿sí? ¿Dónde empezamos? Con el temor de Dios. Ahí empieza la sabiduría, hermanos. ¿Quieres ser sabio? No es que vayas a una universidad y sepas muchas matemáticas y sepas mucho filosofía y física. No. ¿Estás estudiando? Qué bueno, estudia, prepárate. Yo no digo que no. Pero ¿sabes qué? La sabiduría real y verdadera empieza cuando tú y yo tenemos temor a Dios. Fíjate lo que dice Deuteronomio, por favor, 4. ¿Quiénes son los verdaderamente sabios? Sí, porque muchos se creen sabios, porque saben hacer muchas cosas, saben arreglar un carro, saben construir una casa, no sé. Deuteronomio 4, del 5 al 8, por favor. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Aquí Moisés le está hablando al pueblo de Israel y le dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. No porque Moisés hubiera querido hacerlo, sino porque Dios le dijo que lo hiciera, ¿sí? Que les enseñara los estatutos y mandamientos al pueblo. Y dice, ¿para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos, dice el 6, pues, y ponerlos por obra. Porque dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Si tú dices que eres muy inteligente y no tienes temor a Dios, perdóname, pero tú no eres nada inteligente. ¿Sí? Dice, ante los ojos de los pueblos, los cuales, dice, oirán todos estos estatutos, o sea, todos los mandamientos de Dios, y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso es lo que va a decir la gente de ti, de mí, como y la iglesia de Cristo. Somos ese pueblo de Israel, pero separados de aquellos israelitas que no han creído en Cristo. Somos la iglesia. Acuérdense que hay 3 tipos de gente en el mundo. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto aquí. Los israelitas que nacieron en Israel, los gentiles que son todas las naciones que no son Israel, y de esos 2, la iglesia de Cristo. O sea, los israelitas que han creído en Cristo y los gentiles que hemos creído en Cristo, formamos la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, para nosotros, hermanos, es esta palabra. ¿Sí? Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, no hay otra
grandeza, otra bendición, otra cosa más maravillosa que la iglesia de Cristo en la tierra. Somos la iglesia de Cristo. Somos una nación totalmente diferente a todas las naciones. Todas las naciones, están todas las naciones, pero una nación que es la iglesia de Cristo está totalmente separada. ¿Por qué? Porque somos santos, no somos como los demás. Y debemos darle gracias a Dios por ello y pedirle a Dios por aquella gente que no conoce al Señor. Así como alguien oró por nosotros, ahora nosotros tenemos que orar. ¿Cuánta gente conocemos que no tiene a Cristo en su corazón? Porque dice el 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? O sea, no hay sus ídolos y todo. No, ¿qué son ídolos? El ídolo no es nada. ¿Quién puede tener a Dios realmente más que nosotros los cristianos? Un Dios grande, fuerte, poderoso, el creador del universo. Un Dios vivo y verdadero, hermanos. ¿Qué naciones andan allá cargando sus ídolos y peregrinando? ¿Sí? ¿Qué andan peregrinando ahí por las casas y por las calles, no? Hermanos, este es un privilegio que tenemos. Y debemos honrar a Dios y darle las gracias por habernos sacado de esas tinieblas y habernos traído a su luz admirable. Dice el 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Cuáles juicios? ¿Ya ven ahora qué están diciendo los jueces, las leyes que están haciendo ahora? ¿Sí? Que tienes permiso de abortar, o sea, ya te embarazaste, pues no lo quieres, pues mátalo. No, pues al fin que no dice nada al bebé. ¿Quieres ser niña y eres niño? No te preocupes. ¿Sí? Papá, mamá, ándale, ayúdala. Vístala de niña, aunque es niño, tú ponle vestidito. O sea, hermanos, estamos en una situación ya tremenda viviendo ya en estos momentos que necesitamos darnos cuenta que Cristo ya viene. Y que Cristo viene por una iglesia santa, limpia y pura. Por eso Dios está diciendo, santifícate. Porque mi voluntad es que sean santificados. Mi voluntad es esa. Ser santos, dice el Señor, como yo soy santo. Es lo que quiere el Señor. De ti y de mí. Si estás dispuesto, dile al Señor, aquí está mi vida, Señor. Quiero ser santo, quiero ser santa. Quiero obedecerte, dame la fuerza para hacerlo. Porque nosotros de nosotros mismos no lo podemos hacer. Por eso tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, porque Él es la vida misma. Él es el que nos guía para hacer las cosas que a Dios le agrada. Decirle, precioso Espíritu Santo, ayúdame. Tengo esta situación así y así, que sé que te ofende. Ayúdame. Renuncio a todo lo oculto y vergonzoso que tenga yo en mi vida. Perdóname y ayúdame. Yo quiero caminar tomada de tu mano, tomado de tu mano. ¿Sí? Porque quiero llegar allá, donde no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más dolor. Que haya todo es alegría, gozo y paz. Amén. Padre bendito, Señor Dios poderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor, esperando, creyendo que tú has hablado, Señor, a nuestros corazones y nos estás diciendo, Señor, lo que tú quieres que hagamos como tus hijos, Señor. Apartados, Señor. Apartados de la mundanalidad, del pecado, de la inmundicia, de todo lo que vemos, Señor. En todo lugar, Señor, vemos, Señor, cosas horribles, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que tu luz sea vista en nuestra vida, Señor. Que podamos sazonar a nuestro alrededor, a la gente que está junto a nosotros. Que te puedan ver a ti, Señor. Que puedan glorificar tu nombre, Señor. Cuando vean las obras que hacemos, porque tú ya las has preparado para que así hiciésemos, Señor. Y tu nombre, y solamente tu nombre, porque solamente tú eres digno de recibir todo el honor, la gloria y la alabanza. Señor, tú seas glorificado.
Gracias por estas vidas que están aquí y por las vidas también que están, Señor, conectadas por internet. Tu bendición y tu protección, amado Dios, sea sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos de ti y recibimos de ti esas misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias, amado Dios. Llévanos en paz a nuestros hogares, donde vayamos. Tu presencia vaya con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga y sigan orando, por favor, por nosotros. Lo necesitamos mucho.